El clásico de James Shelby Downard, de la cultura underground, Sorcery, Sex, Assassination and the Science of Symbolism, hechicería, sexo, asesinato y la ciencia del simbolismo, vincula diversos sucesos históricos de Estados Unidos con un grandioso plan oculto de varias sociedades secretas. Su obra de investigación, que habla de las sorprendentes conexiones en el asesinato de Kennedy, aún no ha encontrado parangón tras la muerte del autor. Downard escribió: el presidente Kennedy y su esposa salieron de Temple Houston y fueron recibidos a las 12 de la noche por una multitud incansable que había acudido a Fort Worth a virorear al viril dios Sol y a su esposa, de deslumbrante erotismo, la reina del amor y de la belleza. En la mañana del 22 de noviembre, llegaron en avión hasta la puerta 28 del aeródromo Love Fields de Dallas. El número 28 es una de las correspondencias que figuran en la numerología cabalística de Salomón. El nombre salomónico que lleva asignado es Beale. A 28 grados de latitud del estado de Texas se encuentra el emplazamiento de lo que antiguamente había sido el gigantesco rancho Kennedy. A 28 grados de latitud se encuentra también Cabo Cañaveral, lugar del emplazamiento del vuelo a la Luna, que fue posible no solo gracias a diversas hazañas realizadas por el presidente, sino también gracias a su muerte, ya que llevar a los francmasones a la Luna era algo que solo podía hacerse después de haber dado muerte al rey. Entre los templarios, el grado 28 de latitud corresponde al Rey del Sol. El presidente y la primera dama llegaron en el Air Force One, que tenía el nombre en clave de Ángel. El desfile de coches partió del Love Field en dirección a la plaza de Aley. En dicha plaza se encontraba el templo masónico de Dallas. Actualmente demolido, y hay en ella una marca que así lo atestigua. La estación de la CIA en Nueva Orleans, cuyo cuartel general estaba en un edificio del templo masónico, planificó una importante estrategia de protección de la plaza. Dallas, que pertenece al estado de Texas, está a unos 15 kilómetros al norte del paralelo 33. El grado 33 es el más alto en la francmasonería, y la logia fundadora del rito escocés de Estados Unidos se creó en Charleston, Carolina del Sur, población situada exactamente sobre el paralelo 33. La plaza de Aley está muy cerca del río Trinity, que, antes de que se adoptaran medidas para controlar las crecidas, la inundaba con frecuencia. Así pues, la plaza de Aley simboliza tanto el tridente como a quien lo porta, Neptuno, el dios del mar. A ese lugar del tridente y de Neptuno llegó la reina del amor y de la belleza con su esposo, el chivo expiatorio, que en el rito de matar al rey es el Sianaidach, cabeza fea o cabeza herida en gaélico. Atención a lo siguiente. La reina es Jackie y Sianaidach es como se dice Kennedy en gaélico. En Escocia, el escudo de armas y la iconografía de los Kennedy están repletos de folclore. Su planta insignia es un roble, y su emblema un delfín. ¿Qué puede ser más casual que JFK recibiera un disparo en la cabeza cerca del roble que hay en la plaza de Aley? ¿Se puede considerar casualidad a algo así? A las 12:22 de la tarde, la comitiva enfiló Main Street en dirección al triple pasaje subterráneo, pero antes tuvo que recorrer Elm Street. Dicha calle había sido escenario de numerosas reyertas con armas de fuego, agresiones con navajas y otros actos de violencia. En ella está el Teatro Majestic y es, además del distrito del Mercado Negro y las casas de empeño, una zona industrial. Las calles Elm, Main y Commerce alineadas con el triple paso subterráneo configuran un tridente, como se puede ver en cualquier mapa de Dallas. Muchos analistas sostienen que en la emboscada de fuego cruzado de Kennedy intervinieron por lo menos 3 asesinos. Una de las premisas básicas de la masonería es la de que los asesinos van de 3 en 3. En la clave empleada por la logía, a los asesinos se los llama artesanos indignos. Hiram Aviv, que fue el arquitecto del Templo de Salomón y el mítico progenitor de la francmasonería, según la leyenda masónica fue asesinado por 3 artesanos indignos. Como la masonería está obsesionada por la idea de ver la Tierra como un tablero de juego, las teselas de un mosaico. De ahí los suelos masónicos, que semejan tableros de ajedrez, y por los elementos auxiliares necesarios para facilitar la partida, le preocupan sobremanera los ferrocarriles y el personal que trabaja en los mismos, hasta el punto de que, aparte de la profesión de abogado y la de artista de circo, no hay otro oficio que cuente con un porcentaje tan elevado de masones como la del trabajador de ferrocarriles.
Unos minutos después de que John Fitzgerald Kennedy fuese asesinado, se detuvo a 3 vagabundos artesanos indignos, en los terrenos ferroviarios que hay detrás de la plaza de Alley. Y jamás se han desvelado datos relativos a la identidad de estos 3 hombres ni la de la gente que los detuvo. Lo único que queda de aquellos pocos minutos es una serie de fotografías, un acompañamiento ritual de la misa negra que era la inmolación ritual de un rey, la inconfundible tarjeta de visita del asesino masónico, la aparición de Juvela, Juvelo y Jubelún, los 3 artesanos indignos, que no serán acusados de nada. Este simbolismo ritual es necesario para que se cumpla la intención alquímica de dar muerte al rey de Camelot. El nombre de Dealey se divide simbólicamente en 2 sílabas. Dea, que significa diosa en latín, y ley, que puede ser ley o norma en español, o bien referirse a líneas de importancia geográfica preternatural en religiones, vinculadas a la naturaleza, que profesaban los ingleses antes del cristianismo. La disposición y la colocación de cosas sistemáticas de cosas simbólicas relacionadas con la muerte de Kennedy indican que fue la víctima propiciatoria de un sacrificio. El propósito de un ritualismo tan macabro se advierte también en otros detalles simbólicos que culminan finalmente en sacar a la luz todo lo que está oculto. La imagen del tridente en el recorrido de Kennedy, así como la de los 3 agentes de la CIA son muy buenas. Ya vemos cómo todo va enlazando en una simbología ritual cuidadosamente ingeniada, en que nada está librado al azar. Los 3 asesinos responden a los 3 artesanos indignos de Hiram Aviv, etc. Bueno, vamos a echar un vistazo al polémico personaje Oswald, que como todos sabemos fue inculpado del crimen, pese a que desde la distancia en que supuestamente se hallaba nunca habría podido dar un disparo tan certero en la cabeza del presidente, y con un rifle de tan mala calidad como el que se le atribuye haber comprado. Por otra parte no tuvo oportunidad de testificar, ya que recordemos, Jack Ruby de la mafia lo asesinó en público, y la comisión Warren encargada de investigar el magnicidio de Kennedy, cerró el caso, sin evidencias sustanciales, atribuyendo toda la responsabilidad a Lee Oswald. Dicen que para el 2026, más o menos, saldrán a la luz pública archivos clasificados tanto sobre la muerte de Kennedy como de Luther King. En fin, no hace falta esperemos tanto, porque hay muchos rastros en el tintero. Harvey Oswald. El apellido Oswald significa fuerza divina en germánico. El diminutivo es Osuos, y denota fuerza. La fuerza divina es parte integral del rito de matar al rey. El papel que desempeñaba la fuerza divina en el ritual de matar al rey en la plaza de Alley, ley de la diosa, debe ser estudiado con suma atención. También debe tenerse en cuenta el hecho de que se llamase Jack Ruby quien mató, destrucción, a Oswald, en relación con las zapatillas de Ruby que aparecen en El Mago de Oz. Podemos burlarnos diciendo que este no es más que un cuento de hadas, pero de todas formas simboliza el inmenso poder que tiene la luz rubí, conocida como láser. Es posible que a Oswald le hubieran implantado un artilugio de biotelemetría en la Unión Soviética, cuando estuvo allí como voluntario en el Centro de Control de la Conducta de Minsk. Oswald compartió habitación con cubanos y se afirma que fue amigo de un hombre de Castro, de quien solo se dice que era un hombre clave. La clave o llave, por supuesto, es uno de los símbolos más importantes de la masonería y simboliza el silencio. La necrología de Arlington. Tanto Kennedy como Oswald fueron enterrados en un lugar llamado Arlington. Kennedy en el Cementerio Nacional que está cerca de Washington, D.C., y Oswald en el Cementerio Rose Hill, cerca de Arlington, Texas. La palabra Arlington tiene un peso importante en la hechicería y el misticismo masónicos, y posee un significado oculto que la relaciona con el culto a los muertos. En la tumba de Kennedy hay un círculo de piedras en cuyo centro arde un fuego que se denomina llama eterna. El fuego que arde en el centro del círculo indica un punto de el mismo tipo de simbolismo que se puede ver en las andas y en el féretro de Kennedy, que se encuentran en el centro de la rotonda del Capitolio. Un punto dentro de un círculo simboliza el sol en el culto al astro de la antigüedad. También era un símbolo de fecundidad, ya que el punto simboliza un falo y el círculo una vagina. Comentario aparte de este extracto, deseo referir que di con un dato en un audio de radio, que Kennedy a través de encuentros diplomáticos secretos, buscaba suavizar las relaciones con Fidel Castro, algo que por supuesto no le pasó desapercibido a la Agencia Central de Inteligencia.
También parece ser que Castro sabía del plan de asesinar a Kennedy, no sé si por algún servicio secreto, o bien porque era cómplice en el sistema Illuminati. Algo que me llama mucho la atención son los repetidos intentos de la CIA por asesinar a Castro, sin resultado. ¿Cómo puede ser, considerando todos los recursos de la CIA, que no hubieran podido infiltrarse o arribar a una isla como Cuba, incluso por la fuerza, en la entonces legítima lucha contra el comunismo de la Guerra Fría? Esto ya parecía cuando se decía que no podían dar con Bin Laden. En un post del investigador Luis Carlos Campos, se sugiere la posibilidad que el actual Fidel Castro sea un clon, y también comenta que Castro es rico y dueño de minas en todo el mundo. Es difícil y complicado dar una medida adecuada a esta información. En el asesinato de Kennedy, nosotros sabemos que estuvo implicada la mafia y la CIA. Si Castro sabía de esto, fue en todo caso un cómplice por silencio, pero no creo haya sido el artífice del crimen, y Oswald tampoco respondía a los rusos como se quiso hacer creer, sino que fue el chivo expiatorio, previamente habiendo pasado por programación MK Ultra. Ritos funerarios. En los antiguos ritos funerarios mistéricos, el aspirante no tenía derecho a que lo hicieran partícipe de los mayores secretos hasta que lo introducían en el pastos, féretro o ataúd. El acto de introducirlo en el ataúd se denominaba muerte simbólica de los misterios, y el de sacarlo representaba el levantarse de entre los muertos. La mente, dice un escritor antiguo citado por Estobaeus, se aflige al morir igual que se aflige en la iniciación de los misterios. Y la palabra responde a la palabra, así como la cosa responde a la cosa. Porque el entierro es morir y la muerte para ser iniciado. El ataúd aparece en las ilustraciones de los emblemas masónicos de la primera parte del siglo pasado, y siempre ha constituido una parte del simbolismo del tercer grado, en el que la referencia es exactamente la misma que la del pastos en los misterios antiguos. En la Casa Blanca, el presidente Kennedy se sentaba a la cabecera de una mesa en forma de ataúd. A su espalda, encima de una chimenea, colgaba un retrato de Abraham Lincoln, un presidente asesinado. A cada lado del retrato había una urna que se parecía a las llamadas urnas cinerarias, las destinadas a guardar las cenizas de los muertos. Un libro sobre Kennedy se tituló 3 Steps to the White House, 3 pasos hacia la Casa Blanca. En la masonería existe lo que se conoce como los 3 pasos simbólicos. Los 3 grandes pasos conducen simbólicamente de esta vida a la fuente del conocimiento. Sin necesidad de más explicaciones, ha de resultarle evidente a todo maestro masón que esos 3 pasos se dan desde la oscuridad hacia un lugar donde hay luz, ya sea en sentido figurado o no, pasando por un ataúd, el símbolo de la muerte, para indicar de modo simbólico que el paso de la oscuridad y la ignorancia de esta vida a través de la muerte conduce a la luz y al conocimiento de la vida eterna. Y esto, desde los tiempos más antiguos, era lo que realmente simbolizaba el paso. El cadáver del presidente Kennedy fue introducido en un féretro, que se depositó en el centro de un círculo situado debajo de la cúpula del Capitolio. El catafalco era una estructura provisional de madera, apropiadamente decorada con símbolos funerarios, que representaba una tumba o cenotafio. Forma parte de los adornos de una logía de aflicción. Esta explicación, tomada de una enciclopedia, se refiere a las ceremonias del grado 3 que se celebran en las logias del rito francés. Las fotografías tomadas del féretro y el catafalco de Kennedy muestran estos 2 pilares del rito funerario como el punto situado dentro de un círculo. La fecundidad es el significado simbólico del punto dentro de un círculo, y es una derivación del antiguo culto al sol. En la tradición de los cultos mistéricos y de las religiones de la fertilidad existía de manera invariable la leyenda del dios héroe y de la desaparición de su cadáver. En la posterior investigación y el supuesto hallazgo de su cadáver, vemos la elaboración de una complicada estratagema psicológica. Se decía que el asesino o los asesinos del dios héroe habían escondido el cadáver. Dicha ocultación del cadáver se denominaba afanismo y es un rito del grado 3 de la masonería. Si alguien tiene interés en entender la mecánica del control mental en grupo, haría bien en estudiar en particular los grados 3 y 4, y en general todos los grados de la masonería. La desaparición del cadáver, el llamado afanismo, aparece también en el asesinato del presidente Kennedy. Bueno, lo que sigue a continuación es bien macabro, les aviso. Al cadáver del presidente se le extrajo el cerebro y se lo enterró sin él.
El Dr. Kirill Wecht, jefe del cuerpo médico forense del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, antiguo presidente de la American Academy of Forensic Scientists y profesor de patología y de derecho, recibió en 1972 el permiso de la familia Kennedy para examinar los documentos de la autopsia, guardados en los archivos nacionales. Cuando solicitó, de forma rutinaria, ver el cerebro, le dijeron que no estaba, como tampoco estaban las diapositivas del mismo tomadas con microscopio. Marion Johnson, conservadora del material de la comisión Warren que se guarda en los archivos, dijo: "El cerebro no se encuentra aquí. No sabemos qué ha sido de él. Cuando encuentren el cerebro, si es que llega a encontrarse, se habrá completado el proceso, lo que se denomina euresis". En los misterios masónicos son escaleras simbólicas. En la ilustración masónica de 1776 aparece una escalera de mano de 3 travesaños, una significativa revisión de la habitual escalera que aparece en dichas referencias, de 7 travesaños. Naturalmente, existen escaleras de toda clase. La brahmánica, de 7 travesaños, la Kadesh, de 7, la de los Rosacruces, de 7, la de Jacob, a la que se le atribuyen distintos números, la de la Cábala, de 10. También está la antigua escalera de Tim Finnegan, conocida por algunos como la escalera de la desgracia, que al parecer está formada por un escalón falso tras otro. Cuando se retiró el féretro de Kennedy del círculo de la rotonda del Capitolio, se trasladó, en procesión, a la calle para que lo viera el público. La procesión funeraria hizo un alto imprevisto en Pennsylvania Avenue, frente al restaurante Occidental, y se tomó una fotografía a la bandera que cubría el ataúd en la que se ve la palabra Occidental bien destacada en ella. En la masonería y en la tradición del dios Chacal Anubis del antiguo Egipto, se dice que la persona muerta se ha ido al oeste. Varios meses después del funeral de Kennedy, Occidental Life, una compañía de seguros perteneciente a la Transamerican Corporation, publicó un anuncio publicitario de un seguro de vida que afirmaba ser nuevo y que contenía un giro que resultaba ciertamente original. Decía algo tan peculiar como que hasta ahora había una sola forma de cobrar un seguro de vida. Por lo visto se habían operado profundos cambios en la manera de ver las cosas una vez que la muerte del rey pasó a ser un hecho consumado. Antes de que Kennedy iniciara su jornada del muerto, fue fotografiado en compañía de Tito, el dictador de Yugoslavia, en la escalinata de la Casa Blanca. Tito es un nombre de peso en la masonería, ya que fue el título que se le dio al príncipe Rodim, el primer juez y preboste que dicen que nombró el rey Salomón. Tito era un favorito de Salomón, cuyo templo era un nido de latrocinio, intercambio de dinero, prostitución masculina y femenina y hechicería. Este Tito de la antigüedad era el jefe de la logia de intendentes de dicho templo y uno de los 12 caballeros de las 12 tribus de Israel. El presidente Kennedy bajó la escalinata con Tito hasta un retrato del asesinado presidente Garfield, donde lo fotografiaron, y aún se hizo otra fotografía más en la misma escalera delante de un retrato de Lincoln. Kennedy iba en una limusina Lincoln Continental cuando le dispararon. John F. Kennedy, el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos, fue una víctima expiatoria. Un fármacos o fármacos puede significar encantamiento con drogas o brujería y golpeado, lisiado o inmolado. En alquimia, la muerte del rey se simbolizaba con una serpiente crucificada en una cruz con la forma de la letra Tau, una variante de la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo fue torturado y asesinado como consecuencia de las intrigas de los hombres del templo de Salomón, que lo odiaban y temían. Eran hombres imbuidos del misticismo egipcio, fenicio y babilónico. La masonería no tiene por norma asesinar a un hombre empleando un método cualquiera de antigüedad, y en el caso del asesinato de Kennedy se tomaron muchas molestias y se puso especial cuidado en que tan horrible acción se correspondiera con la antigua ofrenda por la fertilidad de matar al rey. Ya he dicho que los 3 vagabundos detenidos cuando el asesinato de Dallas son por lo menos tan importantes desde el punto de vista simbólico como lo fueron por razones operativas, y que corresponden a los 3 artesanos indignos de la masonería. Dicho simbolismo es a la vez un revelador golpe psicológico contra la víctima y sus camaradas, la señal de una investigación frustrada, el carácter supuestamente absurdo de toda búsqueda de la verdadera naturaleza de los asesinos y un espejo o copia de los 3 asesinos que de verdad ejecutaron el crimen.
Los 3 asesinos indignos de la masonería, que forman parte de los ritos de iniciación para alcanzar el nivel de maestro masón, el grado 3 de la masonería, son muy llamativos, pues revelan el misterio más perdurable e importante de todo ritual masónico: la leyenda del maestro asesinado. Tras un breve ceremonial, al candidato le vendan los ojos y el venerable maestro empieza a contarle la historia del asesinato de Hiram Aviv, el maestro constructor del templo de Salomón. Le explica que Hiram Aviv fue agredido por 3 hombres que le exigieron que revelase los secretos de un maestro masón, y que al rehusar hacerlo, lo matan. Y que cuando el rey Salomón se entera de la desaparición del gran maestro, ordena que todos los trabajadores vayan a buscarlo. Entonces le cuentan que también faltaban 3 artesanos: Jubela, Jubelo y Jubelum. Al final, capturan y ejecutan a los 3 asesinos por orden del rey. Así termina la iniciación del maestro masón, el grado más importante de los 3. De allí la inexplicable alegoría que lleva a identificar la francmasonería con la construcción del templo de Salomón. Y en cuanto a los 3 asesinos, Perry Raymond Russo declaró ante un jurado de Nueva Orleans que David Ferrie, agente de la CIA, había dicho, en relación con el asesinato de Kennedy, que iba a tener que haber un mínimo de 3 personas implicadas. 2 de ellas harían disparos con la intención de distraer, y el tercero dispararía el tiro certero. Ferrie dijo que uno de los 3 iba a tener que ser el chivo expiatorio. Y también, según Russo, Ferrie habló extensamente de las posibles salidas y dijo que quien se sacrificase daría tiempo para escapar a los otros 2. La comisión Warren. El masón Lyndon Johnson encargó al masón Earl Warren que investigase la muerte del católico Kennedy. Gerald R. Ford, masón y miembro de grado 33, sirvió de instrumento para eliminar las pocas pruebas de la existencia de una conspiración que aparecieron en la investigación. El responsable de suministrar información al comité de investigación era J. Edgar Hoover, también masón y miembro de grado 33. El masón Allen Dulles, antiguo director de la CIA, fue el encargado de aportar al comité la mayoría de los datos de su agencia. Es de paranoico dudar de lo que pudiera descubrir este comité en semejantes circunstancias. Sería paranoico dudar de un comité de nazis que hubiera sido nombrado para investigar la muerte de un judío, o de un comité de miembros del Ku Klux Klan que fueran a investigar la muerte de un negro. El Dr. Albert Mackey, masón miembro de grado 33 y destacado historiador de la masonería del siglo XLX, definió Odwink en la Enciclopedia de la Francmasonería: un símbolo del secretismo, el silencio y la oscuridad en que deben preservarse los misterios de nuestro arte para protegerlos de la impía mirada de los profanos. Así es como nos consideran, profanos y cowards intrusos, impuros y demasiado pervertidos para admirar sus sagradas verdades. Sí, asesinato, atrocidades sexuales, control de la mente, ataques contra el pueblo de Estados Unidos. Todas estas cosas son tan elevadas, sublimes y santas que quedan fuera del alcance de los simples seres humanos. ¿Verdad o consecuencias? James Garrison, fiscal de distrito de Nueva Orleans, recibió el apoyo de un club de verdad o consecuencias, y se cree que fue ex agente del FBI y que en algún momento sufrió algún tipo de manipulación mental. Jim Garrison no estaba involucrado en las maquinaciones que se traía el FBI con sociedades secretas, y bien pudiera ser que fuera inducido mediante fármacos o hipnosis a dar al traste con su malograda investigación y con la posición que había alcanzado en la comisión Verdad o Consecuencias. Truth or Consequences, Verdad o Consecuencias, Nuevo México, es una localidad situada en el paralelo 33, cerca, por lo tanto, de donde John Fitzgerald Kennedy fue sacrificado y en la misma latitud donde los hechiceros piensan que se levantaba el principal templo de este planeta, concretamente el Templo de Salomón de Jerusalén, que antaño estuvo ubicado en dicho emplazamiento y se asegura que volverá a reconstruirse en ese paralelo. En sentido literal, mágico, lo de sacar a la luz todo lo que está oculto responde a la tercera ley de los alquimistas, que hasta la fecha no se ha cumplido, o por lo menos no del todo. Las otras 2 leyes, sí. La creación y destrucción de la materia primordial, la detonación de la primera bomba atómica en Trinity City, White Sands, Nuevo México, en el paralelo 33. Separar y unir son los primeros principios de la alquimia.
La bomba atómica separó los elementos positivos y negativos, masculino y femenino, que componen la materia primordial, lo cual fue el culmen de miles de años de especulación y práctica de la alquimia, y matar al rey, en Trinity City, en la plaza de Aley, Dallas, cerca del paralelo 33. Tan solo la repetición de información presentada, junto con el conocimiento del mecanismo de sacar a la luz todo lo que está oculto, proporciona la voluntad y la audacia capaces de demostrar que somos conscientes de la existencia de todos los enemigos, todos los adversarios, todos los trucos y herramientas y, sin embargo, nos cuesta aceptar que trabajamos para la verdad por la verdad. Dejemos que caigan sobre ellos y sobre sus hijos las consecuencias de sus actos. Porque a la vista de todos, es posible que usted se esté preguntando por qué, si de verdad existe una conspiración silenciosa para controlar el mundo, los supuestos amos del universo, en lugar de ocultarla, optan por fomentarla por medio de canciones, vídeos y películas de Hollywood. Lo cierto es que a las sociedades secretas les encanta ocultar las cosas a la vista de todo el mundo. Y no solo sirviéndose de vídeos y letras de canciones. ¿Y si yo le dijera que el asesinato de Kennedy fue un sacrificio ritual, lo que en el mundo de lo oculto se conoce como matar al rey? ¿Y si yo le proporcionara pruebas suficientes que demostrasen que esto es así, pese a la versión oficial de los hechos, según la cual al presidente lo mató un asesino solitario con una bala mágica? Para comprender el asesinato de Kennedy y ubicarlo en el mundo del control mental de Tavistock, las sociedades secretas, la conspiración para crear un solo mundo y el ocultismo de los nazis, deberá abrir las puertas de la percepción, entrar en el inframundo de lo desconocido y cambiar la manera de mirar los detalles y las fantásticas convergencias que se dan en la vida. Así era como percibían el mundo los antiguos. Abarcaban una visión que detecta todo vínculo y símbolo, empezando por la importancia de los nombres, y después de los lugares, que necesariamente debían incluir datos de latitud y longitud, así como las divisiones en grados que figuraban en la geografía, y en la cartografía. Y luego, las acciones obsesivas que nacen de la confluencia de ambos y que han terminado conociéndose como los rituales. Los símbolos y las referencias de otro tipo pueden ser flagrantes o captadas de forma inconsciente, pero en estado consciente no son percibidas a simple vista. En las películas y los vídeos, esta clase de mensajes subliminales se hace llegar por medio de escenas que contienen breves fotogramas de luz y oscuridad que alternan con rapidez. En ocasiones, el simbolismo es tan descarado y muy fácil de identificar, pero como el significado de las referencias que subyacen resulta desconocido para la mayoría, el cerebro se limita a filtrarlo por considerarlo insignificante y sin sentido. Sin embargo, no carece de sentido en absoluto. Se quedará usted de piedra al ver de qué forma tan implícita se organizó el asesinato de Kennedy, a pesar del aparente caos y desconcierto de las escenas. Para entender los misterios de las sociedades y símbolos secretos, sería de ayuda tener en cuenta un aforismo de la física de Einstein que dice lo siguiente. Las relaciones temporales que existen entre los sucesos, supuestamente responden, en primer lugar, a las relaciones físicas concretas que se producen entre ellos. Las sociedades secretas, las logias masónicas, las sectas y los espías utilizan símbolos secretos para mostrar cuál es su afiliación. En las actuales circunstancias, el eterno psicodrama pagano se magnifica, precisamente porque la hechicería no es algo que el hombre del siglo XX pueda aceptar como real. Téngase en cuenta que el objetivo en última instancia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy no era político no económico, sino un acto de hechicería, porque en este panorama global de mentiras, crueldad y degradación, la fuerza que todo lo puede reside en el control de la mente soñadora y el dominio de sus fuerzas. No hay que olvidar que una vez que se ha esparcido el virus letal, la enfermedad se encargará de lo demás. Algo murió en el pueblo estadounidense aquel 22 de noviembre de 1963, llámese idealismo, inocencia o búsqueda de la excelencia moral. El auténtico motivo y la razón del asesinato de Kennedy fue la transformación de los seres humanos. Cuanto más se estudia el control mental, las sociedades secretas y lo oculto, más se comprende la sutileza y el simbolismo que se esconden bajo la llamada ciencia de los nombres. La brujería de las palabras que subyace en el trasfondo del asesinato de Kennedy.
El asesinato de JFK se encuentra con esta ciencia de modo decisivo, y contiene una verdadera pesadilla de complejos símbolos relacionados con la violencia, la perversión, la conspiración, la degradación y la muerte. Pero ¿qué fue exactamente lo que cambió en la sociedad estadounidense tras el asesinato del presidente Kennedy? Resulta impresionante los cambios o efectos que se dieron tras el magnicidio del presidente Kennedy. Michael Hoffman, coautor de Secret Societies of Psychological Warfare, Sociedades Secretas y Guerra Psicológica, y uno de los expertos más destacados del mundo sobre el asesinato de Kennedy, dice lo siguiente. Lo que debería estar muy claro para todo el que estudie la psicología de las masas es el casi inmediato declive que sufrió el pueblo estadounidense a resultas de ese sorprendente asesinato transmitido por televisión. Hay muchos indicadores de dicha transformación. En el plazo de un año, los estadounidenses dejaron de usar prendas de vestir de algodón, teñidas de colores naturales y tonos suaves, y empezaron a ponerse ropa de fibra artificial y colores chillones. La música popular se volvió más estridente, más rápida y más cacofónica. Las drogas salieron por primera vez de los guetos bohemios de la subcultura y aparecieron entre gente corriente. Se pusieron de moda toda clase de extremismos. Comenzaron a avistarse en el horizonte revoluciones en las ideas y en el comportamiento, desde los Beatles hasta Charles Manson, desde el amor libre hasta el LSD. No se atrapó a los asesinos, el comité Warren encubrió los hechos. Se tenía la impresión de que los hombres que habían ordenado el asesinato estaban en alguna parte, sonriendo y tomando cócteles, lejos del asunto. El pueblo estadounidense se encontraba en un estado parecido al del movimiento psicodélico, atónito, estremecido, desde el momento en que tuvo conciencia de que cualquiera podía matar a un presidente de Estados Unidos a plena luz del día y marcharse de rositas, como si nada. Fue dolorosamente evidente la existencia de un gobierno en la sombra tras el gobierno visible del país, en cierto modo subliminal, cuyo trasfondo alucinógeno afectaba nuestra realidad. Bienvenidos a Oz, gracias a los hombres que estaban detrás de Oswald y Ruby. Se transfirió el poder a la mente colectiva de las masas. Del poder público del jefe ejecutivo elegido por el pueblo, a una comunidad invisible no elegida por nadie, capaz de suprimir a dicho jefe con absoluta impunidad. Por primera vez en su historia, desde que los masones asesinaron al escritor William Morgan, en 1826, los estadounidenses se vieron obligados a aceptar que existía un poder oculto que regía su mundo. Sir James Fraser, autor de The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, explica que cuando alguien más fuerte o más hábil asesina al rey divino, los poderes divinos del rey se transfieren de forma cordial y contagiosa del vencido al vencedor. Esta revelación en la mente subconsciente y soñadora de las masas dio lugar a una nueva situación. La inesperada introducción de una nueva realidad, diametralmente distinta, es clásica de otra fase de la programación alquímica, conocida por la criptocracia con el nombre de clamores. Entonces el pueblo estadounidense se vio obligado a afrontar una realidad alternativa que daba miedo, la existencia de un gobierno en la sombra, que ni se conocía ni se podía controlar. Así pues, el proceso de aborregamiento se aceleró con creces. De ahí en adelante, la vanguardia de la publicidad, de la música, de la política y de los informativos describiría, sobre todo en los medios de comunicación electrónicos, unas veces de forma sutil, otras veces abiertamente, una cara oculta de la realidad, una corriente subterránea y amoral al estilo Casa de la Risa asociada con el sexo extremo, la violencia extrema y la velocidad extrema. Bueno, el asesinato de J. Kennedy fue la representación de un sacrificio ritual como se ha mencionado, conocido como matar al rey. Era el sacrificio de un regente o rey para ser sucedido por otro. Esta clase de sacrificios donde un rey era ritualmente sacrificado, y a menudo por la reina, para ser suplantado por otro, es muy antigua. ¿Has visto la película Eyes of the Devil, con Sharon Tate? Allí hay un argumento o algo similar en cuanto el líder de un remoto pueblo, muy probablemente tus impresiones son ciertas, cuando te recordó a Renes Lechateau y el cura Sauniere, es sacrificado. En el caso de J. Kennedy el sacrificio tuvo como objeto la apertura pública en forma paulatina y gradual de la existencia de los Illuminati, que hasta entonces ya nadie les recordaba.
Se derribó la moral estadounidense y su expectativa de una nación triunfante con varios hechos, como el fracaso en Bahía de Cochinos, el asesinato impune de Kennedy y el desastre en Vietnam. Con todo esto, y particularmente con el crimen de Kennedy, ese pueblo dejó de ser el mismo, siendo afectado colectivamente en su estatus. Con ese sacrificio los Illuminati dejaron muy en claro a la sociedad, en un plan progresivo que se iría desplegando a partir de las siguientes décadas, que existe un poder en las sombras, al cual deben temer, que es quien rige el mundo y maneja los hilos de todo.